te bendiga. En este momento vamos a realizar el repaso general de la lección que estuvimos viendo en esta semana de nuestro folleto La Promesa, el pacto eterno de Dios. Y la lección que estuvimos estudiando fue la lección número 8, que lleva como título La ley del pacto. Y el texto bíblico para memorizar se encuentra en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Vamos a orar en este momento. Oramos. Cariñoso Dios y Padre, gracias te damos en esta hora porque durante esta semana, día por día, has estado con nosotros. Dirige este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el domingo 16 de mayo estuvimos estudiando la elección de Israel y allí aprendimos cómo el Señor no eligió a Israel por los atributos que éstos tenían, porque habían naciones más poderosas y desarrolladas que ellos. Por ejemplo, la misma nación de Egipto era una nación ya avanzada en todos los niveles más que Israel. Y si Dios fuera a elegir a una nación por sus avances, la nación que elegiría sin duda hubiera sido Egipto. Por lo tanto, Israel no tenía ningún tipo de cosa que los recomendara delante del Señor para que él los eligiera. Dios simplemente los eligió por su gracia, por su misericordia y principalmente por su amor, tal cual lo expresa Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Allí dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Claramente el texto dice lo que ya hemos dicho. Dios elige a Israel en su amor y su misericordia porque Él quiso, por su gracia, no por los atributos de esta nación, y los eligió para que éstos fueran para él un reino de sacerdotes y de gente santa y que llevaran su luz a todo el mundo, tal cual lo presenta Éxodo 19 e Isaías capítulo 60. En la parte del lunes 17 de mayo, lazos que unen, estuvimos viendo Deuteronomio capítulo 4 versículo 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Y vimos que esta expresión lazos que unen se refiere a la ley de Dios. Dentro del pacto con Israel, Dios establece su ley con la finalidad de que el pueblo tuviese unidad los unos con los otros y que el cumplimiento de estas leyes los acercaran a la santidad y por esa misma línea los acercaran evidentemente al Señor. De manera que ningún tipo de relación sin leyes y normas puede sobrevivir. El pueblo, sin la ley de Dios, iban a ofender a Dios a cada instante porque no iban a saber en qué lo estarían ofendiendo. Pero cuando el Señor le da su ley a ellos, ya ellos tienen escrita allí expresamente la voluntad divina y sabían cómo agradar o desagradar a Dios y cómo agradar o desagradar a su prójimo. Por dicha razón, la ley es un lazo que une a las personas los unos con los otros y nos acerca al Señor porque tenemos en ella expresa su santa y bendita voluntad. En la parte del martes 18 de mayo, la ley dentro del pacto, estuvimos aprendiendo qué papel jugaba la ley dentro del pacto, aparte de unificar a las personas y unificarnos o acercarnos al Señor. Y estuvimos leyendo Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 y versículo 13. Allí dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? Estuvimos viendo allí que ninguna nación que no contenga leyes va a tener prosperidad, porque las leyes no simplemente son un conjunto de reglas que impiden hacer cosas, sino que están allí para proveer desarrollo, para proveer estabilidad, para proveer un futuro brillante. Este mundo o un país sin ley sería un país o un mundo en caos.
Por lo tanto, Dios provee su ley en medio del pacto porque, número uno, constituyó una nación y toda nación tiene leyes y, número dos, estas leyes serían el medio para que el pueblo alcanzara el desarrollo necesario para convertirse en un pueblo santo, cercano a su Dios, y para que se mantuviera un orden constante en todos los niveles, ya que las leyes abarcaban todas las cosas del pueblo. La ley dentro del pacto hay que verla como un medio para proveer orden y como un medio para acercarse al Señor, no simplemente como reglas, prohibiciones y cosas malas, como piensan muchas personas, porque la ley realmente es buena y a través de ella el Señor expresa su santa y divina voluntad. En la parte del miércoles 19 de mayo, la estabilidad de la ley del Señor, estuvimos aprendiendo cómo la ley del Señor no fue algo momentáneo, dado simplemente a Israel, sino que es una ley que aparte de que provee estabilidad a las naciones y a aquel que la guarda, es estable por los siglos de los siglos. O sea, es una ley que es inmutable, es una ley que durará para siempre y es una ley que está destinada no a salvar a nadie, sino a proveer el medio necesario para que nos llevemos bien los unos con los otros y para que nos acerquemos constantemente al Señor. Por eso leímos en Santiago capítulo 1, versículo 17: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La ley no fue algo malo, la ley fue algo bueno con un fin bueno que el Señor les entregó a su pueblo. Y como esta ley era buena, no estaba destinada a salvar como lo que pensó Israel, sino a acercarlos al Señor y a acercarlos los unos con los otros. Que Israel cogiera el lado equivocado es otra cosa, pero esta ley siempre fue y será un medio para que nosotros podamos demostrar con nuestras obras lo que creemos por la fe. La salvación viene por la fe, pero la fe sin obras es muerta. Por esta razón la ley del Señor no nos salva, sino que nos muestra simplemente a través de nuestras obras que estamos cerca del Señor. Recuerden, la ley no es mala. Toda buena dádiva proviene de Dios y Dios no cambia ni tiene sombra de variación. En la parte del jueves 20 de mayo estuvimos estudiando sí, puntos suspensivos, y allí estuvimos analizando la expresión si diereis oído a mi voz, contenida en varios textos bíblicos. Vamos a leer uno de ellos, el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Allí dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El pueblo no tenía la obligación de hacer el pacto con el Señor, pero una vez que entraran en el pacto con Dios, para recibir sus bendiciones debían hacer caso a su ley para practicarla. Por eso la expresión dice: si diereis oído a mi voz. El simple hecho del pueblo hacer pacto con el Señor no les estaba garantizando la bendición. La bendición estaba garantizada a través de la obediencia, porque Dios no bendice a los infieles. El texto bíblico es claro cuando dice: yo honro a los que me honran. Si el pueblo se mantenía practicando las leyes divinas, de seguro sería un reino de sacerdotes y de gente santa y serían grandemente bendecidos por el Señor. Pero si no obedecían, de seguro la desgracia les iba a alcanzar. La condición para nosotros hoy en día es la misma. Cuando entramos en pacto con el Señor, tenemos que mantenernos caminando con fidelidad delante de Él para recibir de Él la bendición. No merecemos la bendición, Dios nos la provee por su gracia, por su misericordia, pero el acto nuestro de cumplir con su ley demuestra la fe que tenemos en el Señor. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios te bendiga y recuerda, para un estudio más detallado de esta lección, ve a la sección día por día del estudio de la lección de la escuela sabática. Vamos a orar en este momento. Bondadoso Dios y Padre, gracias te damos en esta hora, porque durante todos los días de este estudio tu presencia ha estado con nosotros. Bendice a cada oyente de esta escuela sabática, oh Dios, en el nombre de Jesús.
Amén.